Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos y todas a este diálogo entre narradores que lleva el título de Geografías diversas de la narrativa. Y bueno, para comenzar, me gustaría presentar a las escritoras y al autor que nos acompañan. Eh, Iré sin un orden específico. A la primera que voy a mencionar es a Cecilia Magaña. Cecilia Magaña nació en la Ciudad de México en 1978, pero radica en Guadalajara desde 1988. Se formó en los talleres literarios de la SOGEM y el Fondo de Cultura Económica. Ha ganado un par de premios literarios nacionales y fue becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA. Ha publicado los libros de cuentos La cabeza decapitada, Silenciosa y sutil y Todos los ruidos del mundo, y las novelas Always Kafka y Principio de incertidumbre, que fue Premio Bellas Artes de Novela Juan Rulfo en 2013. Además, textos suyos forman parte de diversas antologías de relato. Es docente e imparte cursos de narrativa en el Centro de Artes Audiovisuales de Guadalajara. Enseguida voy a mencionar la semblanza de Erika Cepeda. Eh, Nació en Guadalajara en 1982, estudió la licenciatura en Letras Hispánicas y la licenciatura en Educación en la Universidad de Guadalajara. En 2004 obtuvo el Premio Nacional Juan de la Cabada de Limba con el libro Historias Galliniles. En 2009 ganó mención honorífica en el Premio Barco de Vapor con el libro Una zarigüeya en mi mochila, y en 2016 mereció el premio del mismo nombre, Barco de Vapor, con el libro Instrucciones para convertirse en pirata. También ha obtenido el Premio Nacional de Cuento Corto Julio Torri con el libro 63 señoritas condenadas a la desolación. Escribe teatro para niños y su libro más reciente es El Sendero de los Conejos Azules. Y finalmente doy la bienvenida y presento a Iram Rubalcaba. Eh, Él nació en Zapotlán el Grande en 1988, es licenciado en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara e ingeniero ambiental por el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán. Ha sido becario del Programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico de Jalisco y también fue becario del FONCA. Eh, es ganador del Premio Nacional de Narrativa Mariano Azuela en 2016, del Premio Nacional de Cuento Joven Comala en 2018, del Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay, y del Premio Nacional de Cuento José Alvarado en 2020. Además, este año obtuvo el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez. Y Iram tiene publicados los libros El Espectador, Me negarás tres veces, La noche sin nombre y Padres sin hijos. También las traducciones Kwaidan, Extrañas narraciones del Japón antiguo y El romance de la Vía Láctea, ambas de Lafcadio Hearn. Pues bienvenidas y bienvenido, como decía, y todos ustedes. Esperemos que esta charla sea muy interesante para ustedes que están escuchando quizá por primera vez de narradores de la ciudad de Guadalajara, o tal vez no, como en la charla lo iremos dilucidando, pero sí quisiera yo hacer el comentario que, bueno, la intención de esta charla es presentar tres voces emergentes, jóvenes, que tienen una obra de alguna manera ya encaminada o consolidada y que aprovechando la presencia de nuestra ciudad en la feria, pues nos gustaría que los conozcan un poco más y que además también sirvan de embajadores a todos los creadores y narradores que están de este lado del océano. Entonces, bueno, para iniciar este diálogo ya más en forma, quisiera comentar que cuando me refiero a autores de Guadalajara, considero a los escritores, por supuesto, que nacieron en nuestra ciudad, pero también aquellos que están radicando en ella desde hace un buen tiempo o que su obra de alguna manera está permeada por la experiencia de vida en este lugar. Eh, entonces, bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerles, a ver, es eh, un poco pensando en quienes nos están viendo, considero que es probable que el nombre de algunos autores de estas tierras mexicanas ya lo tengan en su universo como lectores españoles. Pienso, por ejemplo, en Cecilia Audave, que acaba de publicar en Páginas de Espuma, Antonio Ortuño, que también ha publicado en Páginas de Espuma, en Anagrama, o Juan Pablo Villalobos, al que también pueden encontrar en Anagrama. Eh,
Bueno, como decía, la intención del diálogo es presentar voces de escritores más jóvenes, pero que cuentan con un trabajo y trayectoria destacados. Entonces, con esta intención es que me gustaría que me respondieran cada uno o que me contaran cómo presentarían su obra, de qué habla su obra, eh, qué les pueden revelar estos lectores sobre lo que están escribiendo, sobre sus más recientes libros y sobre todo, sí, con qué se podrían identificar, cómo los podrían identificar a ustedes. No sé, ¿quieres comenzar, Cecilia? Pues sí, hombre, pues ya. Pues, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por este espacio. Y pues bueno, creo que pues justamente yo soy una de estas autoras que no nació aquí, pero tengo ya 33 años habitando esta ciudad. Y Ya te adoptamos, Ceci, en Guadalajara, bienvenida. exacto, ya soy como tapatía por adopción. Entonces, bueno, creo que sí, los espacios de la ciudad están muy presentes en mi trabajo, eh, sobre todo en los cuentos y en mi más reciente novela que se llama Principio de Incertidumbre. Eh, como a mí me interesa mucho, bueno, he trabajado mucho el género, sí, realista, pues, pero también de pronto hay irrupciones, hablando con otra autora de aquí que se llama Carla San Domingo, le decía que era como un alebrije de pronto, ¿no? Mi narrativa, porque sí tiene algunos elementos claramente realistas, me interesa mucho la psicología de los personajes y que se presenten como varias facetas de ellos o de ellas, pero también son personajes extraños o extravagantes o en situaciones a veces francamente ya extraordinarias en donde ese realismo se muestra al final muy frágil, ¿no? Y se rompe. Eh, y es curioso, bueno, para mí que la ciudad o estos espacios que habitamos y que me son tan conocidos formen parte de esos escenarios, sobre todo justo cuando voy a jugar con el tema de la realidad que se rompe, ¿no? Es de alguna manera también una forma de, pues de reconocer que, ay, perdón, tengo que hacer una pausa porque estoy haciendo bolísimas. Perdón. Este, bueno, es una forma también de reconocer que, como dar una segunda mirada a todo esto que consideramos tan cotidiano, ¿no? Tan de todos los días. Y Y creo que esa mirada me interesa, ¿no? Me interesa el extrañamiento y me interesa también el, como en las distintas facetas, ya no solo de los personajes, sino de los espacios o de las realidades, ¿no? Particularmente en esta novela más reciente que se llama Principio de Incertidumbre, en donde incluso hay un juego de universos paralelos y otras propuestas. Eh, para mí es importante también que este cuestionamiento que yo hago de los espacios y de las facetas de los personajes también llegue al lector y el lector o lectora se haga partícipe también de estos desdoblamientos. Entonces, bueno, es una presentación así medio extraña, pero advertí que era como una especie de alebrije. Muy bien, Irán, te cedo la palabra. Gracias, Antonio. Quiero empezar diciendo que yo leí a Cecilia hace muchos años, cuando fue a presentar este libro, déjalo saco para presumirlo, allá en mi rancho. Yo soy de Zapotlán el Grande, por eso tengo cara de sapo, no creen que es otra cosa. Y a mí me gustó mucho precisamente esta cualidad de extrañamiento. Y bueno, como todas las lecturas que tenemos nos influyen de cierta forma, yo diría que una de las cualidades que yo he buscado reflejar en mi propia obra es la pérdida de la noción de normalidad dentro de lo cotidiano, ¿no? A mí me interesa mucho hablar sobre personajes, voy a decir normales, aunque es una palabra que no dice mucho, pero me interesa mucho el oficinista, el profesor universitario o de preparatoria, me interesa mucho el ama de casa, me interesa mucho el estudiante que de repente de llevar una vida más o menos normal,
de repente todo se despeña, ¿no? Todo se tuerce hacia un despeñadero y se ven enfrentados a situaciones límite que los obligan a ir más allá de sí mismos. Ese es uno de los temas que durante toda mi obra ha estado presente. Otro asunto que siempre me ha interesado es la exploración de la intimidad o la incapacidad de conectarnos emocionalmente con otros seres humanos. Eh, quizás suene un poquito depresivo, no lo veo tanto así, pero sí me parece que en todas las relaciones íntimas, a pesar de que estamos constantemente buscando la conexión, siempre hay como que algo que se fractura o que se ve de repente condicionado por nuestra propia incapacidad de mostrarnos a nosotros mismos. Sobre todo en el último libro que tengo, Padres sin Hijos, que son relaciones de paternidad fallida, principalmente, pues eso es lo que yo trataba de explorar, ¿no? Cómo los padres por alguna u otra razón no logran intimar con sus hijos porque no están con ellos, porque los hijos están padeciendo algún tipo de condición, los hijos se mueren también. Entonces, ese tipo de conexiones difíciles a mí me interesa porque soy muy morboso, ¿no? Me interesa saber qué les está pasando a los personajes y sí me acerco con lupa más o menos a este aspecto de su intimidad, tratando de revelar algo para mí y con fortuna también para los lectores. Y el último aspecto que me gusta a mí es la tensión. De repente me han dicho que algunos de mis cuentos son como relatos de terror. Yo no lo había visto así, pero tienen razón, porque sí me gusta mucho el suspenso, la sensación de que las cosas pueden salir mal en cualquier momento. No me gusta la sorpresa al final de los textos, yo soy más bien de los que empiezan con un trancazo. Por ejemplo, en este último libro hay un cuento de un papá que olvida a su bebé en un auto, en un día muy cálido, ¿no? Entonces, pues es un cuento de terror, así en toda regla, ya que lo volví a leer dije, no, pues sí, es un relato terrible, ¿no? Y pues la violencia estructural creo que es un tema general también en mi obra, pero bueno, ya creo que con esos tres es más que suficiente. Gracias. Muy bien, Erika. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Pues hola chicos, ¿cómo están? No sé cómo podré definir mis libros, lo que he escrito hasta ahora, porque son cosas muy diversas, con temas muy distintos, porque escribo literatura para niños, la mayoría de mis libros son para niños, pero también un poco juvenil y también un poco para grandes, no infantil, yo lo clasifico así, pero tal vez podría interpretarlo o meterle una cajita del dolor, es decir, cómo la vida de alguien puede ser una vida realista muy parecida a la nuestra, pero también una vida en un mundo fantástico, que es lo que a mí me gusta más, la fantasía, pues se enfrenta al dolor. Incluso literatura para niños, que me gusta mucho experimentar con eso, cómo la infancia y el dolor se pueden mezclar, a veces de manera muy sutiles, a veces de manera que no queda tan claro para los lectores, pero que está el dolor. Y en varios de mis libros para niños, pues no tiene finales, pues como a veces ciertos lectores de la literatura infantil les gusta, que son los finales con esperanza, alentadores, que todo se arregla, que la familia se reúne, digamos. No es así. Yo creo que es un poco como Ceci dice de su obra, del alebrije, te voy a robar el término, Ceci, me encantó. También creo que es eso, porque escribo un poquito de realismo, la verdad es que lo que toco, lo mínimo, me gusta mucho la fantasía, pero de pronto también hago ciencia ficción y hoy mismo estoy haciendo algo de steampunk, o sea, no sé mañana qué voy a hacer, no sé, un libro de tamales, manual para hacer tamales de Erika Cepeda, no sé, desde el dolor, pero creo que todos mis libros podrían como clasificarse, aunque son temas muy diferentes, desde zarigüeyas o gallos o piratas o qué sé yo, es los personajes que se enfrentan al dolor, incluso siendo niños, incluso en mundos fantásticos y que parecen alegres y maravillosos, es como nos enfrentamos al dolor. Y bueno, en mis textos para adultos, ahí sí me desato, ahí es completamente, completamente abierto el dolor. En especial, como un poco dice Irán, me gusta explorar como las situaciones más sencillas o cotidianas, ¿no? El ama de casa también me parece fascinante, una colección de historias que uno puede hacer constantemente de amas de casa, pero
también otros personajes femeninos como la novia, la mujer vestida de novia que está a punto de subirse al altar, me parece un drama tremendo, interesantísimo para escribir, ¿no? Entonces, ahí sí en mis textos para grandes me enfoco mucho al dolor y descaradamente, creo yo. Y es un poco, como dice Ceci, es este alebrije de lo que yo voy necesitando, porque creo que eso va también esto de escribir, que es parecido como leemos, ¿no? ¿Qué necesito leer, qué necesito escribir para sentirme bien? Eh, por ahí, entonces, por eso es muy difícil clasificar nuestros libros, creo yo. Muy bien, bueno, ahora que más o menos nos dieron como un pequeño resumen de lo que escriben, que luego es muy diferente a lo que los lectores perciben, pero bueno, creo que como intro a la charla estuvo muy bien. Para la siguiente pregunta me gustaría tratar de contextualizar un poco lo siguiente. Es sabido, y bueno, es común en el arte, en el cine, en literatura, la existencia de ciudades que son como polos, ¿no? Espacios mágicos. Hablo de París, Nueva York, grandes capitales o regiones quizá creadas ex profeso en las obras literarias. Para no ir tan lejos, por ejemplo, Comala de Juan Rulfo, ¿no? Que crea todo un universo y toda una manera de ver no solo la literatura, sino cómo contar la literatura, ¿no? Me gustaría preguntarles, desde su opinión, si consideran que existe una geografía literaria que enmarque lo que se escribe desde Guadalajara. No sé, como si hubiera un sello particular que se puede leer entre líneas de, ya sea de ustedes como autores que viven o han pasado por la ciudad o de los que están leyendo. Y si el espacio desde el que se escribe es importante para ustedes. O sea, si es importante mencionar a Guadalajara o si para ustedes eso no es importante. Entonces, pues, Erika, ya que estabas tú hablando, pues, de una vez, si quieres. Platicadora la niña. Así es, adelante. Ok, no menciono yo de manera textual Guadalajara, pero es indudable que está ahí. Hablaba con Ceci hace días de mi libro más reciente para jóvenes lectores, que es El Sendero de los Conejos Azules, que pareciera que es un texto muy alejado de la ciudad de Guadalajara, es una distopía, cyberpunk, posapocalíptica, bueno, nada más le faltaban los zombies ahí, fue un capricho que no pude darme en ese momento, pero para mí es como la distopía vivir en Latinoamérica, porque siempre vemos distopías en el mundo anglosajón, en Nueva York, por ejemplo, en Londres, qué sé yo, y posapocalipsis zombies en esas ciudades, ¿no? Pero si existiera un apocalipsis zombie o una distopía, sería a nivel global, ¿no? ¿Cómo podríamos vivir en Latinoamérica una distopía, ¿no? ¿Cómo pudiéramos vivir un mundo cyberpunk en Latinoamérica? Y claro que no menciono Cayo de Guadalajara de manera literal, pero en el momento que yo construí la historia, siempre me imaginé una ciudad latinoamericana, una ciudad mexicana, combinada de ciudades de todo tipo, Guadalajara, Tijuana, Ciudad de México, esquinas que pasé, que atravesé, calles, bla, 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 ¿no? Están ahí porque es como reflejar un poco cómo podrá vivir el mundo de Latinoamérica, una distopía, un mundo cyberpunk en que nos podemos ver hologramas modificando nuestros ojos, por ejemplo, cosas así, o entrando en nuestra conciencia completamente a una sesión web, una sesión, un mundo paralelo, digamos. Es un poco así. Lo que sí noto mucho, y lo noto al trabajar con editores de otros puntos, ya sea de México o del mundo, es que me reflejo mucho el lenguaje. O sea, si no tenemos conciencia de eso, pero es así, es muy simple, y palabras que yo he querido tener en mis textos, unas sí los he peleado y se han quedado ahí, otras porque es difícil que entre ciertos términos no se han quedado. Por ejemplo, me pasó con la palabra guamuchil en mi libro de instrucciones para convertirse en pirata, que no era un editor de Guadalajara, me cuestionaba mucho que era una palabra que no se iba a entender en todo el país. De todos modos peleé y se quedó mucho en las instrucciones para convertirse en pirata, y no necesariamente es algo típico de Guadalajara, porque existe el árbol en muchas partes de México, pero es como más de occidente de México.
Entonces hay muchas palabras y términos e inflexiones de nuestro lenguaje que usamos nada más en Guadalajara, que están ahí aunque yo no quiera, y aunque quiera negarlo, y aunque quiera hacerme pasar por autora de X lugar, ahí estoy, aunque no lo quiera. Entonces, no textualmente, no la he mencionado, pero ahí la voy cargando y la voy reflejando constantemente en todos mis textos. Así creo. No lo sé mis lectores que piensen si están de acuerdo conmigo, Antonio. Pues ya les preguntaremos cuando haya Sí. oportunidad. Y ahora, bueno, no voy a decir quién sigue, a ver quién se anima, quién levanta la mano. Iram, Ceci, ¿quién se anima a responder esta misma pregunta? No Bueno, me pues obliguen. Ah, está, muy bien. de mi parte, pues me ha ocurrido algo muy similar a lo que comenta Erika. Por ejemplo, con mi novela anterior, Always Kafka, que ocurre en un espacio pues limítrofe entre Estados Unidos y México y que tiene esta característica de ser un western con personajes de Kafka, pues todo parecía muy distante, todo parecía como muy lejano a mi realidad tapatía y sin embargo, pues a la distancia, una vez que ya está ahí editada y leída, pues me doy cuenta de que hay temas que pertenecen a la realidad que vivimos día con día acá y que están presentes en esa pieza, ¿no? Por ejemplo, pues sí, situaciones de la normalización de la violencia, ¿no? Las desapariciones forzadas, algunos temas que están allí, pero que tampoco están abordados como, creo que durante mucho tiempo se ha asociado también la literatura mexicana con la narconovela y con este tipo de historias, ¿no? Creo que eso es también algo de lo que yo he tratado de, no necesariamente alejarme, sino que no me interesa como abonar a ese mito, sino un poco también, como recordando algo que también decía hace un momento Irán, como abordar desde la vida cotidiana esta normalización de la violencia o del desencanto, pero también los pequeños o grandes recursos que podemos poner en marcha para sobrellevarlo, ¿no? O cómo impacta en nuestra identidad. Creo que también eso es algo que me interesa mucho. Entonces, incluso en espacios tan lejanos como los de Always Kafka, pues hay elementos de cosas que están ocurriendo en mi ciudad, en nuestra ciudad, que impactan lo que escribo. Y bueno, Principio de Incertidumbre, que es la más reciente, sí nombra literalmente espacios. Ocurre en otro tiempo, no es el tiempo contemporáneo, ocurre en 1994, que fue un año que sacudió de manera muy intensa a todo el país, con una crisis social y económica, fue el estallido del EZLN, fue la caída de una serie de sueños de primer mundo que durante pues unos años todo México se creyó y que es como esta, una vez más, esta historia latinoamericana de, oh sí, ahí vamos, y luego no, ¿qué creen? Siempre no. Para mí también es un homenaje a ciertos espacios de la ciudad. Creo que esto no es algo exclusivo de Guadalajara, las ciudades son organismos que se mueven y se transforman y también hay, pues hay homenajes a estos espacios extraños, extravagantes o demasiado comunes, pero que en su situación común, repito, este vistazo de verlos desde lo que ya no son, para mí era importante reflejar en la novela, porque es algo que también ocurre con los personajes. Los personajes fueron unos y ahora son otros, y creo que esto también se refleja en los espacios. Así que bueno, pues ahora a ver, Irán, lánzate. Bueno, gracias por la bolita, esta papa caliente. Mira, yo te voy a ser sincero, Antonio. Yo creo que de todo lo que he escrito en mi vida, solamente tengo 2 cuentos que están ubicados en Guadalajara. Por cierto, uno de ellos va a estar en el nuevo libro de Agustín Yáñez. Y yo sí nombro un espacio geográfico muy específico porque este cuento habla sobre las explosiones del 22 de abril. Y a mí me impresionó mucho cuando lo estaba escribiendo y cuando estaba haciendo la investigación, el hecho de que había esta división imaginaria, una especie de muro de Berlín, le llamaban incluso los tapatíos de los 90, que es la calzada Independencia, ¿no? Y se decía, pues está la calzada para acá, que es la zona bonita, la zona de las casas grandes, la modernidad,
y está de la calzada para allá, ¿no? Donde están los pobres, donde están los jodidos. Yo vivo de la calzada para allá, por cierto, donde está mi casa también ahora. Y a mí Yo me también, llamaba mucho la mira, yo atención. también. Ah, pues mira, ahí estamos en Tlaquepaque Power, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención también cómo hay algunas zonas que van adquiriendo una naturaleza más o menos mítica, ¿no? El barrio de Santa Tere, por ejemplo, para la mayoría de los turistas es una maravilla culinaria, y para nuestros amigos de Madrid que visiten Guadalajara no pueden dejar de ir al barrio de Santa Tere. Hasta los taquitos que venden las señoras en las canastas son un manjar delicioso. Yo no lo creía hasta que me llevaron y me di cuenta de que esto era verdad. Hay una novela de Marco Aurelio Larios que se llama así, ¿no? El barrio de Santa Tere. Hay varios poemarios que recuerdo, por ejemplo, creo que está en El pobrecito señor X de Ricardo Castillo, esta autobiografía que se llama Autogol. Nací en Guadalajara, ¿no? Es el primer verso incluso. Entonces, eso me llamó mucho la atención, porque yo todavía tengo poquito tiempo, no como Ceci, yo solo tengo 3 años acá, entonces todavía no me rehúso, pero no me acostumbro a la idea de renunciar a mis raíces. Y sobre el espacio literario, me gustaría mencionar, aprovechando que tú lo citaste, y cuando yo era niño, estaba en la primaria, mi casa queda muy cerca de un cerro, salía con mi papá me señalaba el Nevado de Colima, esta zona montañosa, y me decía, mira, cabrón, esa cuenquita que tú ves ahí es la Media Luna, y ahí está la casa de Pedro Páramo. Entonces, para mí era una cosa fascinante. Yo tenía 7, 8 años y decía, órale, pues yo quiero ir a Media Luna para conocer a Pedro Páramo, ¿no? Creo yo que en mi obra sí se ha visto pues muy, muy reflejada esta identidad semirural, porque incluso todos mis cuentos, o la mayoría, están ubicados en Tlayolan, que es una zona geográfica más o menos Ciudad Guzmán, más o menos Comala, más o menos por allá. Y de repente, cuando necesito retomar algunos elementos urbanos, porque Ciudad Guzmán no es una ciudad tan grande, pues sí pienso en Guadalajara, ¿no? O sea, eso es una confesión de autor. O sea, en Guzmán no hay edificios, pero en Guadalajara sí, entonces vamos a poner edificios. Pero creo que esa es la identidad que yo veo. Hay una cosa más, hay muchos autores tapatíos que hablan del Atlas. Creo que se habla más del Atlas que de las Chivas, y eso me alegra mucho, y Juan Pablo Villalobos no me dejará mentir. Si no, Juan Pablo es un gran aficionado atlista. Podríamos dedicar varias charlas a hablar de eso, pero esta no es ese espacio, Irán, lo siento. Pero bueno, brincaré un poco de esta cuestión de las geografías narrativas, que bueno, escuchándolos, también pareciera que pudiéramos decir estas como narrativas lingüísticas, ¿no? Porque creo que los tres de alguna manera coincidieron en la manera en que el habla cotidiana se filtra en sus historias y además del habla, pues las experiencias personales, que pareciera una obviedad, pero lo interesante es ver cómo todo esto va construyendo la obra que ustedes están escribiendo, ¿no? Y cómo a pesar de estar en un espacio geográfico tan cercano, cada uno ha ido construyendo una obra muy diferente y muy diversa, ¿no? Y que las temáticas que más les preocupan, aunque pudieran ver los mismos hechos en este espacio, cada uno los interpreta o los considera o no los considera importantes, ¿no? Bueno, entonces la siguiente pregunta tiene que ver un mucho con algo con lo que yo me he encontrado cuando hablo con autores de otras latitudes, principalmente latinoamericanos y jóvenes, que invariablemente en algún momento de la charla, sobre todo cuando platicamos en eventos como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ellos dicen, es que México es el país donde hay más apoyo a los escritores, donde hay becas al por mayor, donde hay premios por montones. Ningún otro país de Latinoamérica apoya tanto a sus escritores, ¿no? Y bueno, y de repente uno dice, ¿será así? O sea, ¿será que la cantidad se convierte en un apoyo real? Entonces, mi pregunta va un poco buscando una respuesta a esto que a ellos les sorprende mucho, ¿no? En sus semblanzas pudimos ver que los tres han ganado diversos premios literarios. ¿Qué tan importante ha sido ganar estos premios para ustedes? Pero más que para ustedes, o bueno, sí, a lo mejor para reforzar que estaban en el camino correcto, pero en general, ¿qué tan importante han sido estos premios, digamos, para
y entre comillas esta palabra, su carrera literaria. A ver, pues Ceci, lánzate. Sí, pues, Vamos, Ceci. sí. No, Para pues, copiarte, para saber qué voy a sí. decir. De hecho, Erika y yo nos conocimos como becarias del FONCA. Así Es es. súper loco porque, bueno, o sea, sí, vivimos en la misma ciudad, ¿no? Pero, y las dos escribíamos, pero, y aunque teníamos en común como una librería, la librería del Fondo de Cultura Económica, donde de alguna manera habíamos presentado o hecho cosas, no coincidimos hasta que estuvimos como becarias del FONCA. Para mí, tanto los dos premios nacionales que he recibido como la beca del FONCA definitivamente fueron apoyos muy importantes. No es como esta idea tal vez de, ya no tengo que trabajar y puedo dedicarme a escribir, pero la neta no. O sea, creo que incluso independientemente, o sea, de premios y becas, la idea de vivir, de escribir en México es muy complicada. Eh, Más bien, creo que por un lado ha sido seguridad, las relaciones, conocer a otros creadores y creadoras, tener estas posibilidades también de publicación, porque ciertamente creo que los espacios cada vez están más difíciles, o sea, es cerrado, las posibilidades para publicar no son tantas y el tener un premio o un apoyo definitivamente sí puede volver tu obra interesante también para, sobre todo, editores independientes. Y me ha dado también la posibilidad de tener una especie de reconocimiento para yo poder también hacer lo que hago para vivir, que es impartir talleres literarios, ¿no? Apoyar a otras personas que quieren escribir. También para eso es que me han avalado estos premios. Así que yo sí estoy muy agradecida con lo que me han dado estos apoyos. Ok, entonces tú eres Team Premios. Yo soy Team Premios. Quiero más. A ver, Erika. Yo también, Ceci, pues todos. Yo no sé si soy del equipo de sesión, ¿no? Porque claro que es buenísimo escuchar la noticia y soy de las que lloran y así cuando les avisan y así. Pero la verdad es que también es muy fácil caer en la ilusión de que, sí, ya llegué, ya la hice, ¿no? Ya. Y he caído en la trampa un par de veces, la verdad, cuando muy joven recibí un premio, caí en la trampa, la verdad es que no aproveché, porque es como yo lo veo como un momento que se abre de relaciones y de hacer, de que tu nombre suene y bla, 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 hacer cosas y luego se vuelve a cerrar como ese espacio porque ahí ya hay algo más premiado, porque hay un libro nuevo de X, porque ya dieron el premio Nobel, que ahora que lo acaban de dar, entonces ya tu nombre se borra completamente y eres una más de la lista de. Entonces, sí, claro que sí. En mi caso, que no tengo ninguna pues forma de conectarme realmente como familiarmente o de amigos para publicar, claro que me ha ayudado este tema de los premios, pero al mismo tiempo siento que ya me pone en un nivel de exigencia y en un nicho de tengo que ganar un premio constantemente para XXX, ¿no? Entonces no puedo como tranquilamente dedicarme a construir algo porque es mi mente, ya mi construcción mental ya se hizo así de este rollo de tengo que ganar, tengo que hacer ruido, bla, 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 como si fuera vendedora de tamales, que no lo soy, ya acéptalo, Erika, no vendes tamales, haces libros. Entonces, para mí ha jugado, claro que me ha beneficiado muchísimo, pero en mi caso también ha jugado en mi contra un poco porque me ha engañado y he caído y de pronto me doy cuenta de que pues sí hay cierto reconocimiento, pero eso fue hace 2 meses, hace medio año y ahorita ya están hablando de otros 40 personas, ¿no? Entonces, esa sí es una experiencia agridulce, porque es muy bello, la verdad es que es así que reconozcan el trabajo de mucho tiempo, de meses, de años, pero al mismo tiempo te das cuenta que pues en muchos premios, no en todos, está pues, en la convocatoria es no se puede declarar desierto, y eso es terrible, porque entonces le tienen que dar el premio a alguien, o sea, a veces al menos peor, digamos, no peor, peor. Entonces,
a veces me queda siempre la idea de que ¿será el mío de veras el mejor o es porque no había otra opción? No lo sé, pero es algo que ya mi forma de pensar me hace jugadas, ¿no? Entonces sí, soy del equipo Ceci porque claro, me gusta, está genial y conozco gente tan genial como Ceci y todos ustedes, pero también a veces me atrapa en ese juego, ¿no? De ganar los premios y los circuitos y los cócteles, que eso no es mi chamba, la verdad es que no es así. No sé, Irán, tú que eres súper premiado, ¿cómo te ha ido a ti con eso? ¿De qué equipo eres? Antes de responder esa acusación, quiero decir que me hiciste acordarme hay un texto, un ensayo que leí hace muchos años, unos 15 años tal vez, de un autor, por cierto, español, que decía que el escritor es una especie como un hombre de las cavernas, que todo el tiempo está padeciendo hambre, ¿no? Y de repente encuentra un mamut, que es un premio o es de publicación de un libro, lo mata y pues tiene que atragantarse, ¿no? Porque no sabe cuándo va a volver a encontrarse una bestia semejante. Entonces, ahorita me estoy comiendo el mamut, por cierto, pero pues quién sabe cuántos meses o años pasen antes de que vuelva a caer otro. Bueno, este año me siento muy contento porque pues acabo de recibir el Yáñez, un premio que yo respeto muchísimo y hace muchos años que había buscado. Y yo soy Team Premios porque si no hubiera premios yo no tendría obra, la verdad. O sea, de los 6 libros que tengo, aproximadamente, bueno, no aproximadamente, 4 han visto la luz o verán la luz por algún premio literario, ¿no? Y la verdad es que no, va a sonar como queja, no es queja, tiene que ver un poquito con la dificultad que es posicionarte cuando te encuentras en la periferia, ¿no? Nosotros somos ahora escritores de Guadalajara. Guadalajara es una especie de periferia, a pesar de ser una gran ciudad, a pesar de tener una producción editorial constante e importante. Pero imagínense cuando vivía en Zapotlán, ¿no? Zapotlán, te publicas tú un folletito y los imprimes y los engrapas. Ahora ya hay un par de editoriales pequeñas, pero en aquel entonces, cuando yo empezaba, no había nada. Entonces, definitivamente yo me siento muy contento de que los premios han favorecido que algún editor se acerque y diga, oye, a mí me interesa ver qué escribiste y probablemente salga, sea algún editor presente, por favor. Y también en que algunos premios traen consigo el libro publicado, ¿no? Pues son el caso de los últimos 3. Y definitivamente a mí me parece que cualquier libro que se gane un premio, a reserva de algunos muy específicos y muy pocos ejemplos, sí tiene algo importante, ¿no? Tiene un germen de tratar de expresar la vida, lo que es la humanidad, lo que es la mexicanidad, qué sé yo. Y para mí sí vale la pena como echarles el ojo por lo mismo, ¿no? Hay que ver qué fue lo que se hizo merecedor de tal o cual galardón. Yo soy Team Premios y Team Becas y sí creo, por hablar con otros autores de mi generación y de otros países, que en México tenemos muchas ventajas en ese aspecto, ¿no? Híjole, prácticamente de los 31 estados, hay 20 que tienen un premio nacional importante en alguna rama, ¿no? De la literatura. Entonces, pues eso habla curiosamente muy bien de los escritores que han impulsado estos premios, porque no le quiero echar las porras a las instituciones que no hacen más que mantenerlos, pero estos fueron impulsados por creadores de arte que dijeron, ¿sabes qué? Hay producción artística y una de las mejores maneras para visibilizarla, porque como dice Erika, hay mucho ruido, aunque sea instantáneo, hay ruido y por un momento la gente dice, ah, mira, pues este pelón de Zapotlán el Grande se acaba de ganar Yáñez y pues el pelón tiene que aprovechar porque tampoco va a durar mucho tiempo. Pero sí, yo Team Premios, además. Que caigan todos, dice Cecilia. Muy bien, bueno, en vista de que los 3 decidieron ser parte del Team Premios, también esto me lleva como a la siguiente así, reflexión, quizá un poco express o que quizá todos hemos hecho en algún momento, ¿no? Porque entonces estaría revelando una precariedad para todos aquellos que se dedican a escribir o que intentan que escribir sea su profesión de vida, ¿no? Entonces, y con este comentario quisiera ligar a la pregunta que les planteo ahora, que hablando precisamente de la escritura como profesión o la posibilidad de la escritura como profesión, desde su perspectiva, ¿consideran
y bueno, y además lo que decía Iram, ¿no? O sea, Guadalajara es una de las 3 ciudades más importantes de México y sin embargo seguimos siendo una especie de periferia para todas las cuestiones, digo, no me meteré en muchas otras, pero en las cuestiones artísticas, ¿no? Sí, creo que por eso este tipo de invitaciones a la ciudad para una feria como Liber o la misma Feria Internacional del Libro, o el trabajo que están haciendo editoriales y escritores en conjunto, pues está tratando de construir puentes o construir nuevos caminos para romper con este centralismo, ¿no? Entonces, bueno, retomando el tema, sería, si ustedes consideran que contamos con una industria editorial fuerte en la ciudad, ya ni siquiera en el país, en la ciudad, y si creen, si no existieran los premios, si en Guadalajara se podría vivir de la escritura, ¿no? O sea, ahora, hablar de vivir de la escritura también abarca no solo escribir, ¿no? Hay más cosas, pero ¿se puede o no se puede? Eh, Ahora sí que dejo a quien sea la valiente o el valiente que quiera iniciar esto. Pues yo creo que hay justamente, pues valientes, ¿no? Valientes editores, editoras independientes, que es lo que más hay en Guadalajara, o sea, es lo que son quienes están jugándosela, pero, pero hay muchísima gente escribiendo. A mí también eso me impresiona muchísimo, ¿no? Creo que no hay suficiente capacidad de dar salida a todo lo que se está produciendo, tan solo hablando de la ciudad, sin meternos al resto de Jalisco, ¿no? Creo que sí hay grandes esfuerzos, hay editoriales dedicadas a la poesía, a la narrativa, hay también revistas digitales, hay como muchos esfuerzos, pero justamente siguen siendo como esfuerzos, ¿no? O sea, creo que no hay como tal todavía en Guadalajara una, pues una capacidad de que estas editoriales sean autosuficientes y crezcan. Hay sí difusión a nivel nacional, hay sí este tipo de espacios, pero definitivamente pues hay estos monstruos editoriales que están todavía ubicados en el centro del país, que están en otro nivel de competencia. El editar un libro es caro, no es nada barato, implica el trabajo y los esfuerzos de mucha gente. Y creo que muchas veces como autores, cuando no conocemos estos procesos, también es como, ay, qué poca madre, no nos publican, no hay espacios. Es muy, muy compleja toda la maquinaria. Y bueno, pues yo diría que sí hay esfuerzos, que aún no podremos llamarle una industria como tal, una industria editorial, pero que está en crecimiento y está en búsqueda. Y creo que precisamente pues esfuerzos como este gremio de escritores de Guadalajara es un primer gran paso. Y bueno, pues como les decía hace rato, yo vivir de la escritura vivo, pero de la escritura de otros, quiero decir, de enseñar a otros a escribir, ¿sabes? Y de seguir estimulando esta maquinaria que aún requiere de espacios de salida, ¿no? No sé qué tanto estoy ahí. No, sí estoy colaborando, claro que colaboro. Sí. Ay, Ceci. ¿Sigo? ¿Yo Eh, puedo? bueno, antes ¿Quieres? de que respondas tú, perdón, Erika, que también, o sea, sí quiero escuchar, por supuesto, tu respuesta, pero quisiera mencionar una cosa. Tú tienes la experiencia de publicar tanto en independientes como en editoriales grandes, ¿no? Comerciales o estos emporios que a veces vemos con quizá entre envidia y enojo. Entonces, bueno, me gustaría si puedes compartir también esta experiencia, ¿no? ¿Tienen tiempo? ¿Qué les cuento? Pues en mi caso, podría decir que vivo más de la promoción de la lectura, que es hacer lectores, que es otro lado de la moneda, que necesitamos lectores, como dice Ceci, pero sí una parte de mi ingreso sí ha sido muy afortunada porque, pues como tú dices, Antonio, yo publico en varias editoriales, unas incluso internacionales, y eso me ha dado pues, la fortuna de llegar a muchos lectores, ¿no? Y lo que
también he notado muchísimo es que como estamos viviendo en Latinoamérica un boom enorme de la literatura infantil y juvenil, hay muchísimo interés de muchas familias de acercar a sus hijos a los libros y por eso la literatura para niños se vende mucho. Y claro, mis libros que he publicado en editoriales con grandes sellos, es enorme, o sea, las cantidades que manejan a veces, y vaya que yo no soy una autora estrella en esas casas, ¿eh? Pero yo veo las cantidades y digo, ¿cómo, de dónde meten tantos lectores? O sea, me parece increíble. Entonces, en ese sentido sí he sido pues como muy afortunada. Sin embargo, aún así no puedo jactarme de que vivo 100% de la escritura, porque gran parte de mi ingreso es más enfocado a la promoción de la lectura, a ser lectores, a guiar en cuanto a qué es la literatura infantil, que hay mucho interés ahora, que sí hay gente que quiere acercar a sus hijos o a sus alumnos o a su familia, qué sé yo, pero no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo mucho pues campo que explotar, siempre tengo algún taller abierto y ahora en línea pues es todavía con más campo, con lectores a veces que tengo en otros países, eso es genial. Entonces, aún así, con casas editoriales muy grandes, no podré yo jactarme que vivo al 100 de solamente escribir. Y que también he notado que precisamente como son casas muy grandes, pues compito con autores pues increíblemente enormes, ¿no? Sean mexicanos, latinoamericanos y a nivel mundial. Entonces sale mi libro y ahí humildemente de la zarigüeya pues compite con los grandes libros de escritores mexicanos que ya tienen 20, 30 años escribiendo y que tienen súper clásicos. Claro que los lectores prefieren muchas veces los libros de esos autores, ¿no? Eh, pero cuando los libros han encontrado como su nicho, ya han han caído en manos de algunos lectores y eso va de boca en boca, que también creo que eso es muy interesante hablar de cómo el boca en boca no necesariamente el internet es lo que hace la venta de libros. Es cuando yo he notado que sí se producen más libros y se hace más venta, ¿no? Entonces, pues he tenido de todas las experiencias, aunque también en las independientes, Antonio, tú sabes que yo soy muy activa, incluso yo vendo libros y todo, entonces, para mí también el espacio de independientes es muy afortunado porque me da pues casi toda la libertad de hacer lo que yo quiera, o sea, yo puedo hacer presentaciones sin tener que estar avisando ni pidiendo permiso, qué sé yo, con todas las cuestiones técnicas de las grandes editoriales. También ahí es un espacio muy interesante que tiene reglas diferentes de juego, pero que también da voz a los que, pues, que de todos modos seguimos buscando lugares para publicar, así estemos en grandes casas editoriales. Eso tampoco, soy como con los premios, eso no quiere decir que ya llegué a la cima, no es cierto, estoy muy lejos. No se irán. Bueno, si autoras que yo he leído con tanta admiración como Cecilia y Erika se la ven dura, pues imagínense yo, ¿no? Este, la verdad, mira, yo nunca he vivido de la literatura directamente. Yo soy profesor, fui profesor antes de ser profesor, fui ingeniero un par de años. Escribía todo el tiempo y yo creo que no voy a decir que es falta de confianza porque yo sé de gente que vive muy bien de la literatura, más bien es una falta de autoconfianza. Me viene de mi papá, que cuando yo estaba terminando la prepa me dijo, métete de ingeniero porque no quiero que te mueras de hambre escribiendo tus cuentitos, ¿no? Y yo le hice caso porque, bueno, pues él tiene 30 años más que yo, seguro sabe de lo que habla, ¿no? Pero ya que empecé a publicar libros, ya que empecé a trabajar como profesor de literatura, me di cuenta de que finalmente sí vivo de las letras, ¿no? Así como dice Cecilia, como dice Erika, bueno, de alguna manera lo que leo, lo que escribo, la gente que conozco, contribuye a la formación de mis estudiantes. Yo seguido les hablo a algunos amigos del medio, ¿sabes qué? Voy a dar una clase sobre literatura fantástica, ¿no? Busco, por ejemplo, a Lola Ancira, busco a Gerardo Lima, voy a dar una clase sobre literatura norteamericana, busco a fulano, sutano, es decir, siempre estoy tratando de que las dos vidas, la vida académica
y la vida literaria, que parece que pues no son tan cercanas a veces, pero después de todo pertenecen a la misma galaxia de Gutenberg, ¿no? Es decir, están moviéndose alrededor de los mismos conceptos, pues se entremezclen y produzcan sobre todo nuevos lectores. Eso es lo que a mí me interesa mucho. Creo que a todos los escritores mexicanos nos interesa seguir generando lectores. Hay un mito muy difundido de que el mexicano lee medio libro al año, ¿no? No lo sé, yo no voy casa por casa preguntando, pero a mí me consta que se está leyendo más que nunca porque yo veo en todos los lugares a los que voy gente pegada en el celular. Entonces, quiero pensar que no solo están jugando, sino que también están leyendo noticias, están leyendo posts, están leyendo alguna entrevista, alguna revista, algún libro. Por cierto, aquí traigo La habitación blanca de Erika Cepeda en el celular, ¿no? Por eso no saqué el libro para presumirlo, pero estos dispositivos que de repente vamos a demonizamos, también son una oportunidad. Son una oportunidad para acercar lectores a autoras de gran calidad, como tenemos aquí a Erika Cepeda y a Cecilia Magaña, que de otra manera, pues no podríamos llegar, por ejemplo, a Guadalajara todos a comprar un libro y ya lo podemos comprar por internet. Ya, yo acabo de descargar el de Erika Cepeda digo, 3 segundos, ¿no? Ya es mi libro, por cierto. Y eso es una gran noticia. Es una gran noticia editorial también, ¿no? Ustedes seguro tienen un acceso a muchísimos lectores en otras partes, ¿no? Entonces, para mí, la industria editorial en Guadalajara está enfrentando un crecimiento bien importante en Jalisco, quiere decir muy importante, y que sin duda tiene algunos retos, ¿no? Retos como decía Erika, compaginar esta presencia de otros grandes monstruos editoriales que también compramos en Guadalajara, porque se compran muchos libros publicados en editoriales grandes españolas y mexicanas, pero está tomando decisiones inteligentes, creo yo, ¿no? Digo, se está publicando a cierto grupo de autores de ciertas generaciones, ciertos autores que ya tienen presencia internacional están siendo publicados en Guadalajara, surgen nuevos intentos editoriales. Hace ratito acabo de tener una reunión con unos cuates que, bueno, están empezando una editorial y pues fíjate nada más, sí, así que si no dejara el negocio, pues nadie se metería al decir dejar no me refiero solo al aspecto económico, me refiero también al aspecto cultural, ¿no? Al aspecto espiritual. Hace rato tú preguntabas, Guadalajara puede funcionar como un espacio más o menos mítico, pues yo digo que sí, por supuesto. Es un lugar que tiene entre 7 y 10 millones de habitantes, ya no estoy seguro por el censo, pero imagínate que nada más la mitad de esos leyera puro autores tapatíos, todos serían bestsellers, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es una cuna, o bueno, es una criba en donde se están produciendo muchos esfuerzos interesantes. A mí no me ha tocado que me publiquen, esto va a sonar a queja, no lo es, no, por alguna razón no me ha tocado, pero hay mucha gente que admiro que está publicando acá. Y eso para mí es una gran ventaja porque ya no tengo que ir a otros lugares a buscar sus libros. Muy bien, pues se nos está acabando el tiempo, nos quedan alrededor de 6 minutos y hay 2 preguntas. Bueno, una es una pregunta y la siguiente son recomendaciones, pero bueno, tratemos como de cerrar sin extendernos mucho e ir al grano. Como conclusión o como complemento de las 2 preguntas previas, ya se habló de que estamos de alguna manera en la periferia, excepto por una semana, que es la semana de la Feria Internacional del Libro, ¿no? En donde Guadalajara se vuelve como el punto neurálgico para un montón de cosas. Pero entonces yo me pregunto, para ustedes, autores o escritores que han vivido o nacieron o se han asentado en Guadalajara, ¿les ha dejado algo a esta feria, más allá de muchos libros comprados y quizá conocer a algunos otros autores? ¿A ustedes, como escritores, como profesionales de la escritura, les ha servido de algo? ¿Ya pescaron a gente o siguen por la libre? Y finalmente, bueno, ahora sí que en un minuto, si pueden responder esta pregunta. Bueno, pues yo por mi parte sigo por la libre hasta ahora. Creo que la FIL ha sido un espacio más bien justo de intercambio.
un espacio en donde también he podido tener acceso a literatura independiente de otras latitudes, que también me parece muy interesante, a escuchar de viva voz autores que me interesan, pero digamos que profesionalmente aún no he tenido este enganche, pues. Sin embargo, a partir de relaciones y de conocidos y de intercambios que también han salido de eventos como la FIL, he tenido oportunidades como algo que está próximo a lanzarse, que es un curso que voy a dar en doméstica, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de espacios en donde también, de alguna manera, pues estoy dando a conocer mi forma de trabajar y espero que también encuentre justamente lectores. Así que sí estoy agradecida con la FIL y me parece un muy buen espacio y también estoy esperando más oportunidades, por supuesto. A ver, Iram, ¿a ti cómo te ha ido con la feria? ¿Cómo te ha ido en la feria? A mí en la feria me ha ido bien, porque he conocido a algunos autores muy admirados, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que me acordé ahorita es que yo hace como 11 años tomé un taller de crónica con Gregorio me parece que es Rodríguez, que trabajaba trabaja en el país, me parece. Vino a dar un taller de crónica, yo lo tomé, me pareció muy interesante y fíjate, 10 años después gano este Premio Nacional de Crónica y por supuesto que tuvo mucho que ver con lo que aprendí en la feria, ¿no? Y son acercamientos que de alguna forma se produjeron gracias a la FIL. No tengo agente, otra vez, si alguna gente está viendo esto, por supuesto que estoy interesado, pero yo sigo por la libre y la verdad es que qué bueno, porque yo de repente no soy tan escritor, ¿no? Yo soy más acá como te por ocho de esquina, que saca libros de vez en cuando, pero por supuesto que me interesaría profesionalizar así mi trabajo. Y por último, pues la FIL es un centro de acercamiento, ¿no? El hecho de que los lectores estén tan entusiasmados y que Guadalajara se convierta en el centro neurálgico, pues es un estímulo, como te decía hace ratito. Eso quiere decir que sí hay lectores, sí hay gente que está interesada en la obra de muchos autores internacionales, por supuesto, y que a lo mejor nada más están esperando la oportunidad de saber qué se está produciendo en Guadalajara. Bien, Erika. Erika, la última. Pues sí, yo voy por la libre también, la verdad no es, el tema de los agentes no es algo que me ocupe mucho la mente, no es algo que necesite, no, todavía no, y no sé si en algún momento lo necesite. Yo lo veo más como para cuando ya estás como a un nivel de publicar traducciones y cosas así. Eh, pero en el tema de la FIL, para mí sí es una semana muy importante al año, cuando se sea presencial, porque este año no sé, no tengo ni idea cómo va a estar. De hecho, es una semana para mí complicadísima en que tengo agenda llena, no solamente porque trato de hacer conexiones con gente de editores así, sino porque vienen muchos amigos de todo el país y es el momento también para vernos y platicar y ponernos al día, ¿no? Y la verdad es que a mí la FIL sí me ha dejado algunas publicaciones, ahí fue donde conocí a quien iba a ser mi editora en Colombia, que es un libro que se llama Ánimas, que llama Nesca, que es un libro sobre el Día de Muertos, que es algo, no puede haber más mexicano que eso, es el mariachi o el tequila, ¿no? Que es el cliché, pero se publica en Colombia y entra aquí a México de importación, es muy extraño, muy irónico eso. Entonces, en la FIL yo sí la aprovecho, trato de aprovechar para hacer acercamientos, citas, y he tenido oportunidades incluso hasta de firmar contratos, porque viene la gente, ya no es este rollo de mandar tu carta por FedEx o como sea a la Ciudad de México, sino aquí ya lo haces directo, ¿no? Entonces, sí, para mí es muy importante la FIL, trato de hacer algunas conexiones de platicar con algunas personas. Se han logrado algunas cosas como este libro que les cuento de Ánimas, que es teatro. No todas las veces que lo he intentado se ha logrado, por supuesto, porque hay una fila enorme siempre de autores que quieren platicar con los editores. Pero sí, yo sí lo veo como un gran momento, una gran oportunidad de platicar y de proponer. Eso sí me parece súper importante esa semana para mí. Y muy ocupada siempre. Muy bien, pues bueno, para cerrar y despedirnos,
rápidamente, que si gustan compartir a un par de autores de Guadalajara, que inviten a quienes estén viendo esta charla a leer. Y si, bueno, si quieren también compartir rapidísimo sus redes sociales, si es que las tienen. Y yo cierro para despedirnos. Bueno, pues yo estoy como Cecilia Magaña en Facebook, Cecilia Magaña también en Instagram o Cecilia Garta, así me pueden encontrar. Y bueno, les recomiendo muchísimo leer a las autoras Abril Posas, Edna Montes y a Iván Sotocamba, que son autores de aquí de Guadalajara que están produciendo cosas muy interesantes. No sé, Irán, ¿quieres? ¿O sigo yo? Antes de que nos acabemos el tiempo. Ya estás hablando. Ya abrí el micrófono. Bueno, pues yo les recomiendo dos autoras de Guadalajara que escriben literatura para niños y jóvenes. Una de ellas es Karime Cardona, que escribe literatura más enfocada para jóvenes de literatura fantástica. Y Patricia Carrillo, que también escribe literatura para niños. Y mis redes sociales, estoy como Ramona Zarigüeya, Erika Cepeda, en Instagram y en Facebook. Y ya. Bueno, yo estoy en Facebook como Irán Rubalcaba, así como aparecerá en el cintillo, y también estoy en Twitter. También tengo Instagram, pero como estoy feo, no tuvo tantas fotos, entonces más bien Facebook y Twitter. Y de los autores que quiero compartir, pues hay varios. Voy a aprovechar rápidamente para hablarles sobre Rafael Villegas, un autor muy bueno de aquí de Guadalajara, para no repetir las que ya mencionaron, que también son extraordinarias. Les quiero platicar de este muy especialmente, Jaime Jordán Chávez, este libro que se llama Los monstruos que nos miran desde el cielo. Se publicó en Valparaíso Ediciones, lo van a encontrar allá en España muy fácil. Hablo de él porque es un poeta de 23 años de Ciudad Guzmán, Jalisco, que pues se fue a un premio internacional y le publicaron el libro en España, en México y en Chile. Entonces vale mucho la pena, además es mi primo hermano. Y les hablo también rápidamente de Joaquín Peón Íñiguez, que esto parece un comercial de Paraíso Perdido. La verdad es que lo es, porque Paraíso Perdido ha sabido elegir muy bien a sus autores. Entonces, híjole, hay otro autor también que me interesa mucho, que es Alejandro Bonduben, un poeta mexicano con un par de premios nacionales e internacionales. Y pues bueno, muchísimas gracias, es todo lo que tengo que decir por ahora. Pues yo quisiera agradecerles a los tres haber aceptado participar en este diálogo. Espero que esta probadita de lo que se hace o de lo que están haciendo los narradores desde la ciudad de Guadalajara o en la ciudad de Guadalajara sea interesante para todos ustedes en aquellas, en Madrid, y en, pues la ventaja de que esto se transmite de manera virtual es que no solo lo ven en Guadalajara o en Madrid, sino para todos aquellos que se han dado el tiempo de llegar hasta este punto. Muchísimas gracias. Y también, bueno, agradecer a la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara y al Gremio de Editores de Guadalajara, que han colaborado o han hecho posible que estas mesas, diálogos, sean posibles mediante o gracias a la participación de Guadalajara como ciudad invitada en LIBER. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias y sigan conectados con los diferentes diálogos. Hasta luego.